hermano de ustedes y vamos a dar inicio a la reunión. Y el día de hoy, hermanos, quisiera yo compartir con ustedes un tema que creo que es importante, ya que tiene que ver con dudas o preguntas que han surgido entre la sociedad, pero de igual manera entre nosotros los cristianos. También han surgido algunas dudas, preguntas, sobre todo creo yo por la situación que se ha alargado de la contingencia, sobre todo por la manera en que está afectando nuestra manera de vida, la economía, o sea, todo ello está teniendo un efecto que al final, de alguna manera, la sociedad se siente como agredida, ofendida, engañada, y bueno, hay distintas posturas. Por ello es que yo quise abordar este tema para que nosotros como cristianos, a través de la enseñanza de Dios, busquemos esa paz y podamos estar tranquilos. Entonces, antes de compartir esto, quisiera yo que oráramos, que le pidiéramos a Dios juntos, hermanos, que pudieran ustedes inclinar su rostro, ahora que puedo ver a la mayoría de ustedes. Me da mucho gusto estarlos mirando, hermanos, que me miren. Y bueno, pues vamos a hacer una oración. Señor, a ti te damos muchas gracias, Padre, por tus muchas misericordias, por tus fidelidades, por tu grande amor y porque estás muy al pendiente de la humanidad y sobre todo de tu pueblo, de tu iglesia, de los cristianos. Gracias, bendito Dios, por todas estas bendiciones. Mas, Padre, tú conoces nuestro corazón y pensamientos y con base a ello es que tú provees la palabra. Por ello ruego que tú, Señor, nos alimentes, porque dijiste que no solo del pan, sino de tu palabra, nosotros viviríamos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les decía, hermanos, ante la pandemia que seguimos viviendo, este confinamiento, muchas personas, inclusive reitero, pues también cristianos, de ellos están surgiendo dudas, están surgiendo preguntas, y bueno, inclusive en muchas personas y en cristianos pudiera haber en este tiempo frustración, confusión, entre otros pensamientos o sentires del corazón. Y de aquí tendríamos nosotros que preguntar, ¿pueden surgir preguntas o dudas en los cristianos? La respuesta es sí, hermanos. Sí pueden surgir preguntas y ciertas dudas en la vida de nosotros como cristianos. Al fin, somos humanos gracias a Dios y ese sentir al que me refiero es lo que nos hace dependientes de Dios precisamente. Es lo que nos lleva a entender que dependemos nosotros de Dios. En la Biblia vemos el caso de Juan el Bautista, al cual habían encarcelado para interrumpir su ministerio, y a él le vinieron un río de preguntas, un río de dudas, y fue por ello que él se atrevió. Fíjense, Juan el Bautista, del cual Jesucristo dio testimonio que entre los nacidos de mujer nadie como Juan, aunque el menor de los ángeles era mayor que Juan. Este Juan, de él surgió una pregunta, y vean, no era cualquier pregunta, hermanos. O sea, era una pregunta con un tema muy serio, pues a través de sus discípulos mandó a preguntar: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? O sea, reitero, hermanos, no era cualquier pregunta. Le estaba haciendo una pregunta que de alguna manera esa misma pregunta estaba implicando una duda. Estaba como desafiando esa parte, diciendo: ¿eres tú el que había de venir
o esperamos a otro? Por ello es que les digo que en los cristianos, en las personas, es legítimo, es normal que nos nazcan preguntas y haya ciertas dudas inclusive. Bueno, la Biblia dice que vino la respuesta inmediata a la pregunta de Juan el Bautista, y dice la Biblia en Lucas capítulo 7, en los versículos 21 al 23, les invito a acompañarme, dice la Escritura: en esta misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. Fíjense, hermanos, Jesús lanzó eso último diciendo: bienaventurado, feliz aquel que no halle tropiezo en mí. Ante la pregunta o duda de parte de Juan el Bautista, dice que la primera respuesta ante la pregunta por parte de Jesús fue sanar enfermedades, plagas, espíritus malos, reprenderlos, devolverle la vista a ciegos. Y esto lo hizo ante los discípulos que preguntaban, aquellos discípulos que mandó Juan el Bautista. Y una vez que hizo todos esos milagros, esas maravillas y esos portentos, le dijeron: háganle saber lo que han visto. Háganle saber a Juan lo que han visto y lo que han escuchado. O sea, hermanos, Jesús en su tiempo sanó a los enfermos, pero también reprendió y sanó a aquellos que estaban enfermos por una bacteria, por un virus. Bueno, las plagas, quiero decirles como un dato particular, que son originadas por cualquier clase de animales salvajes. Y sobre todo cuando el hombre comenzó a invadir el hábitat de los animales, estos animales comenzaron a propagar enfermedades entre los seres humanos a las cuales el cuerpo de nosotros no estaba adaptado. Ellos, los animales, ya eran inmunes, pero nosotros no. Entonces los hombres lo que hicieron fue invadir el hábitat, comenzar a domesticar animales, a vender animales, traficar animales, y al hacer ello, junto con esto, comenzaron a propagarse virus, comenzaron a propagarse esos virus, esas bacterias, y de ahí es como comenzaron a venir muchas enfermedades para nosotros los seres humanos. Los animales ya eran inmunes, nosotros los hombres no. Y así de la misma manera hoy ocurre con este virus al cual el hombre pues debe de adaptarse para que pueda terminar. Entonces, hermanos, en el tiempo del Señor Jesucristo también había bacterias, había virus que afectaban y que fueron como una plaga para la sociedad. ¿A cuál podríamos referirnos? A la plaga o a la bacteria que causaba la lepra. Esta se llama Mycobacterium. La Mycobacterium lo que hacía era generar lepra en las personas. Y como ustedes bien saben, en el tiempo de Cristo y antes, a las gentes las aislaban. Y no podían ellos estar entre la sociedad. Sencillamente estaban en una cuarentena eterna hasta que morían. De ahí que cuando un leproso buscaba acercarse a la ciudad, a los basureros, y una persona se acercaba, este gritaba: inmundo, inmundo, para alertar a la persona sana y evitar contaminar a la otra persona. Bueno, el Señor Jesucristo, cuando estuvo frente a leprosos o leprosos vinieron a él,
como el que nos narra la Escritura, que él descendía de dar el sermón del monte y vino un leproso acercándose a él y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesucristo le dijo: quiero. Y la expresión del griego original, más que decirle quiero, la Biblia dice que le abrazó, le tocó, y en ese momento fue sanada aquella persona que tenía lepra. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo tiene autoridad, y no fue el único, sino que en el tiempo de Eliseo, también por la palabra de Eliseo, aquel Naamán fue de la misma manera sanada. Bueno, esta clase de milagros son los que atestiguaron los discípulos de Juan como respuesta a la pregunta o a la duda que tenía Juan. Él tenía esa pregunta, a él le vinieron dudas, y mismas que el Señor Jesucristo le dio una respuesta inmediata. Así hoy, de la misma manera, hermano, hermana, amigo, quiero decirte que ante cualquier pregunta o duda que tú tengas, puedes ir a Dios, puedes ir a la palabra, puedes ir a la oración, y de ahí vas a salir fortalecido, vas a salir con respuestas que el Señor Jesucristo va a dar a tu persona de manera pronta. En Jesús está la mejor respuesta. En Jesús están todas y cada una de las respuestas a nuestras preguntas, y sobre todo, hermanos, en este tiempo de tanta confusión, en este tiempo de tanta información, pero también de tanta desinformación. Porque quiero decirles que hay mucha desinformación. Es por ello que como cristianos hoy debemos hacernos la siguiente pregunta. Y esta pregunta, hermanos, es muy y sumamente importante. ¿Te has preguntado esto? La pregunta es: ¿en qué cree la humanidad en la actualidad? ¿En qué cree la humanidad en la actualidad? Es importante esta pregunta desde el punto de vista siguiente. Lo que dice la gente, los medios o las redes sociales, termina teniendo un impacto en individuos y en toda la sociedad. Pero lo que opina la gente, los medios de comunicación, no significa, hermanos, hermanas, entendamos esto, no significa la última palabra. La opinión de todo mundo debe ser respetada, pero no quiere decir que toda opinión es fidedigna. No quiere decir que las opiniones son verdaderas, o que vienen de buenas fuentes, o que tienen realmente las bases para poder atestiguar o mencionar o dar la información que están hablando. Por ello es importante y de suma importancia preguntarnos esto, hermanos: ¿en qué cree la humanidad? ¿En qué cree la humanidad? Hermanos, si a la gente le hablas del pasado, de los hechos, los portentos, los milagros, del trato de Dios a su pueblo, a las naciones, la gente dice: no, eso no es verdad. Eso no es verdad. Es todo mentira. A la gente, si le hablas del presente, de cómo Dios está tratando con la humanidad y permite que la gente entre a sus hogares, dice: no, esto es algo iniciado y promovido por el gobierno y los organismos mundiales. A la gente le hablas de las profecías futuras, las que van a venir y que unas se han cumplido y otras se van a cumplir. La gente dice: eso es mentira. Es mentira. O sea, la gente, hermanos, no está creyendo en nada y en nadie. En nada cree. Pero ¿en qué cree la humanidad? Si le dices a la humanidad, si le dices a un hombre, a una mujer: Dios puede restaurar tu matrimonio, ¿sabes qué hace la gente? ¿Qué responde el hombre o la mujer? No, es demasiado tarde. Ya está muy desgastada la relación y no, yo ya no quiero ello. Si a la gente le dices: oye, aún tú puedes estudiar, salir adelante, ¿qué responden? No, yo ya estoy viejo. Oye, puedes trabajar, superarte. No, a mí nadie me va a dar trabajo. O sea, ¿qué vemos? La gente cree lo que ellos quieren. Lo que ellos quieren. Si a la gente le dices: descansa,
un día a la semana, descansa un día a la semana, la gente dice, no, no puedo, mi negocio se va a venir abajo, ¿qué van a hacer mis clientes? Van a dejar de frecuentarme. La gente, si le dices, ama, instruye a tu hijo, aún hay tiempo y oportunidad para enderezarlo, ¿sabes qué te responden? No, ya no hay tiempo, es demasiado tarde, además tú no conoces a mi hijo, es un rebelde, es un desobediente, y yo no quiero saber nada de eso, porque la gente no cree. ¿En qué cree hoy la sociedad, hermanos? Si a la gente le dices, cuídate, quédate en tu casa, guarda tu sana distancia, no, eso no es verdad, es mentira, todo esto es una treta del gobierno, nos quieren engañar. ¿En qué cree la humanidad? Le dices, oye, Dios permite esta pandemia para que te vuelvas a tus hijos. ¿Cómo crees? Eso es mentira. Oye, no fumes, no tomes, no te drogues, te vas a enfermar, te va a venir una sobredosis y te vas a morir. ¿Sabes qué contesta la gente? ¿De algo me debo morir o no? O sea, la gente cree en lo que ellos quieren. Le dices a la gente, busca a Dios, Él te quiere perdonar en este tiempo. Viene la respuesta del mundo con base a lo que creen. No, yo soy demasiado malo, búscalo tú. No, yo ya estoy perdido por la eternidad. Ah, pero a la gente le preguntas, oye, ¿amas a Dios? ¿Y sabes qué creen? ¿Qué responden? Ah, claro, amo a Dios de todo mi corazón, Dios es bendito. Oye, ¿y amas a tu prójimo? No, a él no, porque me cae mal. A la gente le dices, oye, los ídolos tienen ojos, no ven, oídos, no escuchan, manos y no palpan. Y la respuesta es, no te metas con mis creencias, por favor, respétame. Y toman una postura muy seria, supuestamente. A la gente le dices, oye, anunciaron el día de ayer que ya son 1972 muertos por COVID-19 en México. ¿Qué responde la gente? ¿Dónde están? Yo no veo ninguno. Para mí, que los medios de comunicación o los médicos los están matando y a los familiares les dan dinero. Y así cree la gente. A la gente le dices, oye, supe que tu hija está enferma, tu hijo, llévalo con tal médico. A mí me sanó a la primera consulta. ¿Qué responde la gente? Oye, dime dónde está. Llévame, yo pago lo que sea con tal de que sanen a mi hijo. La gente cree lo que quiere. A la gente le dice, oye, escuché que va a venir un misionero que hace milagros. La gente dice, vamos, ¿cuánto van a cobrar? No importa, debemos de ir. En el tiempo de Cristo decían, Él es el Cristo. Y la gente decía, no, es un embustero. Es un embustero, es hijo de José, de María y sus hermanos están entre nosotros. Ah, pero si le dices a la gente hoy, oye, que están dando 10,000 pesos por familiar que muere por COVID-19. ¿Qué contesta la gente? Oye, ¿dónde para llevar a mi suegra? O sea, la gente cree en lo que ellos quieren a conveniencia. Creen por egoísmo, por escepticismo, por presión grupal, porque la mayoría así opina. La gente cree por odio, por comentarios de las redes sociales, de lo que dicen las noticias. O sea, la gente cree en el momento como a ellos les conviene, hermanos. O sea, hermano, la pregunta es obligada. ¿Tú qué crees y a quién le crees? Es por ello que el día de hoy quiero compartir con ustedes, hermanos, 4 características de la incredulidad humana en la actualidad y sobre todo por la pandemia que estamos viviendo. 4 características que son importantes. La primera de ellas, en Juan capítulo 5, versículo 41 al 43, dice la palabra de Dios: gloria de los hombres no recibo,
Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a éste recibiréis. Esta palabra, hermanos. Quiero decirles en primer lugar que Jesús en su predicación no utilizó o no usó lisonjas, no buscaba la aprobación humana, jamás buscó y pidió un aplauso, menos dinero, hermanos, menos dinero, ni multitudes buscaba que lo siguieran. Es más, Jesús nunca buscó hacer un club social con sus más allegados. ¿Por qué? Porque Jesús buscaba la gloria de su Padre y no la gloria de los hombres. No buscaba el reconocimiento ni la aceptación humana. Pero lo que Jesús pudo discernir en la humanidad fue que los hombres no tenían el amor de Dios en ellos. Eso lo pudo discernir Cristo. Los hombres no tienen el amor de Dios en ellos, en sus corazones. Y esa es la primer característica que pudo Jesucristo discernir y por ello lo habló en estos textos diciendo, no tenéis el amor de Dios en vosotros. No tenéis el amor de Dios en vosotros. Y esa es una característica de incredulidad que está azotando a la humanidad. El no tener el amor de Dios en su corazón. Recordemos, hermanos, que la Biblia dice en 1 Corintios 13, nos describe lo que es el verdadero amor. Nos habla esas características. Y lo primero que nos dice es que el amor es sufrido, lo cual mucha gente no quiere hacer para amar a los demás. No quiere sufrir nada. Pero algo que es destacante es que el amor verdadero es benigno. No anda creyendo a todas las mentiras que se dicen o ahí por toda la gente, redes sociales, noticieros. Es que dicen, es que me dijeron. No, la persona es benigna y cree en lo que le están diciendo. Porque esa persona que es cristiana y benigna sabe que la humanidad va a dar cuentas y jamás toma venganza por su propia mano, todo lo lleva delante de Dios y Él dice, Señor, tú juzgarás. Pero ¿saben cómo se caracteriza el amor también? Dice que no hace nada indebido, hermanos. Hoy mucha gente está haciendo lo indebido con su manera de hablar o de actuar. Se ha sabido de personas que golpean enfermeras, que golpean médicos. Se ha sabido de personas que supuestamente irrumpen a los hospitales para hacer lo indebido. El amor no hace nada indebido, hermanos. El amor no hace nada indebido. De hecho, ayer yo leía un comentario de un hermano que es médico, se reúne en Nezahualcóyotl y el hermano decía, no somos asesinos. Escribió ello, él se vio en la necesidad de escribir, no somos asesinos, no somos malos, no somos sus enemigos, nosotros le servimos. Un médico que está viviendo toda esta situación de primera mano y es cristiano, el hermano dice, no hagan caso de lo que dicen las redes sociales. No he visto, él dice en su escrito, el hermano, no he visto a ningún colega hacerle daño a las personas ni hacer algo indebido. Él como médico y cristiano y temeroso de Dios lo dijo. El amor, hermanos, no hace nada indebido. Mucha gente hoy anda haciendo lo indebido, no solo con hechos prácticos, sino con palabras. Porque quiero recordarles, hermanos, que debemos preguntarnos, ¿qué es la salud? La salud, hermanos, es el completo estado de salud físico, mental y también social. No solo es la ausencia de enfermedad de nuestro cuerpo, la salud también tiene que ver con lo que pensamos
y cómo interactuamos entre la sociedad. Si yo soy una persona que en este tiempo ando propagando confusión, no es verdad lo del COVID-19, es mentira, andan dando dinero a la familia, estoy enfermando a la sociedad con mi comentario. Estoy confundiendo a la humanidad, hermanos. Y eso sería algo desaprobado. Simplemente tenemos el ejemplo de Javier Alatorre. Ya no hagan caso de nada que diga Hugo López Gatell. Bueno, le vino una sanción rápidamente. ¿Por qué? Porque toda la sociedad tiene derecho a la salud. Y él estaba con su información o desinformación, estaba causando confusión en la sociedad, hermanos. Entonces el amor verdadero no hace nada indebido, hermanos. La Biblia dice que el amor verdadero no busca lo suyo. Recordemos que lo que notó Cristo fue que la sociedad del humano no tenía el amor de Dios en su corazón. Y cuando no se tiene el amor de Dios en su corazón, la gente busca lo suyo. Y hoy se sabe de empresas que sus negocios no son esenciales y se resisten a cerrar, y que ha habido infectados y ha habido personas, pero la gente se resiste y se sigue resistiendo. ¿Por qué? Porque no quieren que su economía sea afectada, hermano. El amor verdadero no busca lo suyo. Más bien es benigno, cooperativo con el gobierno. Hermanos, el amor verdadero nos irrita. El amor verdadero no dice, pero esto es una mentira, eso no es verdad. Así se irritaron y se enojaron aquel grupo del Sanedrín, los sacerdotes, escribas, fariseos, cuando la gente buscaba a Cristo, iban a escuchar de su palabra. Ellos dicen que se enojaron, se encendían en ira, se irritaban. ¿Por qué? Porque la sociedad, y ellos decían, es que las multitudes van tras de él y a nosotros nos están dejando. Un cristiano verdadero como Juan el Bautista, ¿qué decía? Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. O sea, Juan no buscaba lo suyo, ni se irritó, porque inclusive a Juan lo dejaron algunos discípulos y se fueron con Cristo. Dijeron, ahí nos vemos, Juan. No se irritó. Juan dio gloria a Dios. Hoy las empresas, la gente está irritada por todo lo que está sucediendo. ¿Y todo por qué sucede ello? Porque el amor de Dios no está en ellos. El amor de Dios no está en la gente. Pues hermanos, el amor verdadero dice que no guarda rencor en contra de nada ni de nadie. No se goza de la injusticia. Se goza de la verdad. ¿Cuánta gente hoy aplaude que se haga una injusticia, que ya entraron al hospital, que golpearon a la gente, al médico? Y dicen, es que ya la sociedad está respondiendo. No, hermano, no está respondiendo. Lo que pasa es que mucha de la humanidad no tiene el amor de Dios en su corazón y se gozan de la injusticia. Hermanos, violencia en este tiempo lo único que va a generar es destruirnos los unos a los otros. Si de por sí ya el COVID y la falta de trabajo, el cese de actividades, y añádele violencia, o sea, nos vamos a destrozar. Eso no proviene del amor de Dios, hermanos. La Biblia dice que el amor verdadero todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor verdadero está dispuesto, hermanos. Hay una disposición a lo que mande el gobierno, Dios, siempre y cuando no te pidan cosa contraria a tus convicciones de amar a Dios y guardar los mandamientos. Hoy, yo que sepa, nadie está pidiendo eso, ningún gobierno, hermanos. Veamos, dice el amor, hermanos, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Hermanos, Jesús identificó en la sociedad en la que vivía, porque él mismo fue objeto de la falta de amor hacia su persona. Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, fue objeto de falta de amor hacia su persona. Porque cuando Cristo vino, dice que Él llegó, pero no le recibieron. Le dieron la espalda, hermanos. Imagínense aquel que en su momento
los alimentó, hermanos, a 5,000. Los sanó al leproso, al ciego, al paralítico, hermanos. Aquel que les predicó el sermón del monte, ahí las bienaventuranzas, las parábolas. O sea, aquel que les ayudó, aquel que los instruyó, aquel que perdonó, como aquella mujer, ¿quién te acusa? Ni yo. Vete, te perdono, no vuelvas a pecar. Al leproso que limpió, a este que de alguna manera los amó, a él mismo lo persiguieron, a él lo descalificaron, a Jesucristo lo menospreciaron, lo señalaron, lo golpearon, lo llevaron a una cruz y hasta lo mataron, hermanos. Nunca lo amaron. Mucha gente de la sociedad en aquel tiempo, es más, sus discípulos mismos en ese momento se fueron, porque no había un amor. Cuando no está ese amor en el corazón de las personas, lo cual identificó Cristo, este es el proceder de la sociedad, hermanos. No amaron a nuestro Señor Jesucristo. Es más, lo mataron al punto de buscar erradicar su evangelio, erradicar su persona. Por eso lo mataron. Una vez muerto, dijeron la sociedad, ¿ya ven? No existe. No es verdad, no era el Hijo de Dios. Por ello la Biblia dice en Lucas 22, versículos 66 al 68, dice lo siguiente, hermanos. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. O sea, de Cristo mismo dudaron, hermanos, los doctores de la ley, los estudiosos de la Torá. Y el mismo Cristo les dijo estas palabras: si les digo que soy el Cristo, no me van a creer. Si les pregunto, no me van a responder, ni mucho menos me van a soltar. O sea, hermanos, en el tiempo de Cristo y el tiempo que estamos viviendo, el hombre no sabe hoy ni en qué creer, por causa de que el amor no está en ellos, el amor de Dios. Más bien el hombre está en la duda. Más bien hoy el hombre en él está la malicia, la incredulidad. Hoy en los hombres hay mucha y grande desconfianza. Además de que hay enojo y añade el hermano. Fíjense, todo esto, desconfianza. O sea, hay esa incredulidad, malicia, hay enojo. Y añádale que muchas personas no son doctores, no son epidemiólogos, no son psicólogos, no son psiquiatras. Bueno, no son ni trabajadores sociales, ni mucho menos trabajadores de la intendencia, hermanos, ni administrativos de un hospital. Ah, pero eso sí, las personas que están diciendo, no, es que nos están engañando, están matando a las personas. Es por ello que la gente está en las condiciones que se encuentra por la falta de amor, hermanos. Lo que identificó Jesucristo, si el amor de Dios estaría en las personas, en nosotros, ¿saben cuál sería el pensamiento, nuestra actitud y proceder, hermanos? Como el de Cristo. Seríamos solidarios, humildes, seríamos cooperativos con todo lo que nos piden, seríamos creyentes, empáticos, poniéndonos en los zapatos de los demás, del médico, del gobierno, del enfermo, hermanos. Seríamos, aparte de ello, camaradas, asociados. Nos mostraríamos amigos, hermanos, con toda la gente que está involucrado en esto para salir lo más pronto posible, hermano. Pero ¿qué le espera hoy a nuestra sociedad? ¿Qué le espera a los que representan toda esta situación que estamos viviendo, al médico, al gobierno? Si a Jesús mismo, hermanos, cuando el amor de Dios no estuvo en los hombres, a Jesús mismo no le creyeron. No le creyeron. Por ello Jesús mismo les dijo,
yo vine en nombre del Padre, no me creen. Si otro viniera en su propio nombre, a ese van a recibiréis. O sea, hermanos, es como que un gobierno, un epidemiólogo, un médico nos diga, es que es verdad lo que está sucediendo. Como el testimonio del hermano que les doy, lo que escribió. Pero es más fácil que la gente hoy preste oído y le crea a un vecino que ni información tiene. No, para mí que son. Yo escuché que dijeron. Hermanos, eso equivale a lo que Cristo dijo. Yo vengo en nombre de mi Padre y no me creen. Pero si otro viene en su propio nombre, a ese le van a creer. Hoy la gente le cree al que no es médico, al que no es epidemiólogo, al que no es psiquiatra, al que no es psicólogo, al que no es trabajador social. Hoy la gente le cree. Y eso precisamente es lo que ha estado refutando esa persona en sus conferencias nocturnas. O sea, la gente habla y se cree experta en la materia que no conoce, hermanos. Debiéramos mostrar una actitud de fe y de confianza como aquella, se me viene a la mente aquella entrevista que le hizo el doctor López-Gatell a los niños y una niña en su inocencia le decía, oiga doctor, quiero pedirle un favor si usted tiene tiempo, ¿podría usted hacer que el 8 de mayo, por favor, de junio, perdón, el 8 de junio, que por favor se acabe esta pandemia porque va a ser mi fiesta, por favor? O sea, una fe y una actitud sincera, una fe tan natural, pidiendo algo que él le dijo, no, no es posible. Una actitud diferente, hermanos. O sea, hoy por eso la gente está en estas condiciones, porque falta el amor. No le creyeron a Jesús. Y esto último habla de cómo los hombres, hermano, han preferido creer a conveniencia. Hoy la gente cree a modo, creen con base a sus intereses. Hoy la gente cree con base al egoísmo, por odio, por miedo o por traición. Porque también se puede creer por traición. Acuérdense que aquellos soldados custodiaron la tumba de Cristo, vieron algún resplandor, vieron cómo Cristo mismo resucitó, nadie lo sacó. Ellos lo atestiguaron, hermanos, y fueron y lo contaron a las autoridades, lo contaron ahí al Sanedrín, y ellos sacaron mucho dinero, le dijeron, no hablen, digan que sus discípulos vinieron y lo hurtaron. Hermanos, ¿qué hicieron? Creyeron más por dinero, por conveniencia, a lo que le dijeron esos sacerdotes, esos representantes, que a lo que vieron realmente. Le dieron por dinero más crédito a lo contrario. Hermanos, con esto vemos que el hombre cambia la verdad por la mentira. Cambia la verdad por la mentira, por dinero, por odio, por conveniencia, por lo que sea. Por ello la Biblia dice en Romanos 1, versículo 25, esta es la segunda característica de incredulidad, hermanos, que se está mirando en la humanidad y que desde los tiempos de Cristo se miró. Romanos 1, 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas ante el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén, hermanos. La gente hoy no tiene el amor de Dios, hermano. Pero por otra parte, la gente prefiere dar honra al hombre que a Dios. O sea, hermanos, el problema mundial que vivimos sobre las dudas, la confusión, es porque el hombre ha decidido darle primeramente culto a los hombres a conveniencia y por interés, que antes darle culto a Dios. La venda que la humanidad tiene en los ojos es la venda de la idolatría, venda que les ciega, venda que les hace dudar, desconfiar, venda, hermanos, que les hace estar enojados, molestos. Venda que les hace ser prejuiciosos y no poder entender las cosas como son. Desconfiar de todo es lo que sucede en el mundo.
O sea, es la prioridad, es la postura, desconfía de todo mundo. De hecho, en los tiempos de Cristo, hermanos, fíjense, noten esto, hubo gobernantes, dice la Biblia, que creyeron en Él, pero ellos no lo confesaron por miedo a ser expulsados de la sinagoga. Dijeron, no lo voy a confesar públicamente. ¿Por qué? Porque prefirieron la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y así está hoy la humanidad. Este tipo de posturas, como esta que menciono, de hombres que no confesaron a Cristo pero creían en Él. Sabían que era Dios, dijeron, no, me van a expulsar. Bueno, hermanos, ese tipo de posturas, como esos hombres, condiciona, detiene, hacen que el hombre tenga una venda y se vuelven cómplices y reos de la postura de otros hombres para no darle gloria a Dios y opinar como todo el mundo. Como todo el mundo, para opinar a conveniencia, para hablar a modo y dejarse llevar por las corrientes humanas. Sí, hermanos, así como esas personas. O sea, la Biblia dice en Gálatas 1:10, y esto es importante, 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto último lo vuelvo a leer. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Nótese que en esta última parte Pablo dice, si todavía agradara a los hombres, lo cual significa una confesión de Pablo que nos dice, yo agradaba a los hombres. Lo cual quiere decir que por esa razón no creía en Cristo, porque él agradaba a los hombres. Y como los demás no creían en Cristo, lo veían como un embustero, como un usurpador, Pablo de la misma manera sí lo creía. Y por ello perseguía a los cristianos y por ello odiaba a Cristo. ¿Por qué? Porque él agradó a los hombres en un tiempo. Cuando uno está comprometido con los hombres, tú vas a tener que adoptar una postura, un pensamiento que te conducirá a creer según lo disponga la situación que te demande. Que sea a conveniencia, hermano. Así va a creer la gente, hermanos, amigos. Hoy la gente cree lo que le conviene, así de fácil. Por ello han hecho culto a los hombres antes que darle honra a Dios, que es bendito por los siglos. Hoy la gente no tiene libertad de Cristo. Hoy la gente no quiere pensar como la Biblia nos los enseña o como Dios manda. No quieren actuar como la Biblia dice. Cuando Cristo, hermanos, vean, cuando a Cristo, a Él mismo le preguntaron sobre las disposiciones gubernamentales, hermanos, de Roma, vamos a ver qué contestó. Porque esto que les voy a mencionar tenía que ver con disposiciones gubernamentales, hermano. Así como hoy estamos viviendo. Dice Lucas 20, versículo 21 en adelante. Lucas 20, 21. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿sabemos qué dices? Sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. No nos es lícito dar tributo al César o no. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y le respondieron, dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús, hermanos, como se dan cuenta ante una disposición, no hizo un llamado a la rebeldía, no acusó a los hombres de idolatría por pagar el tributo, llamó a la gente diciendo, denle al César lo que es del César. Yo preguntaría si algo era del César.
porque los cielos y la tierra, la plenitud, todo es de Cristo. Pero Jesús mismo dijo, si es del César, dáselo al César. Hermanos, a Jesús mismo le pidieron impuestos y los pagó. Le dijo a Pedro, ve, echa el anzuelo, el primer pez que tomes, ábrele la boca, sacarás un estatero, tómalo y paga por mí y paga por ti los impuestos. Jesús no rehusó a las contribuciones de gobierno. No se rebeló, no las hizo a un lado, pues él mismo sabía que su palabra nos invita a sujetarnos a las autoridades. De hecho, hay cristianos que no pagan impuestos, cuando debieran algunos, porque dicen que su responsabilidad solo es con Dios. Pero si usan la carretera, si usan los hospitales, los programas sociales. Hermanos, los padres del Señor Jesucristo, los padres terrenos, María y José, fueron llamados a un empadronamiento. ¿Y qué dijeron? No, somos cristianos, a nosotros no nos va a contar el gobierno romano. No, ellos dijeron, sí, vamos a empadronarnos porque el gobierno lo ha dispuesto así. Y lo hicieron en sujeción a la autoridad, por testimonio. Hay mucha gente, hermanos, incluyendo en este tiempo los cristianos, no creen y no acatan. O sea, los que debieran, porque sabemos que hay personas y hermanos que por trabajos esenciales deben seguir trabajando. Y así lo permite. Pero mucha gente no cree ni siquiera en esta enfermedad, que ellos dicen hasta que me pase. Por ello Jesús le preguntó a los fariseos lo siguiente, hermanos, Juan 5:44. Juan 5:44, y esto tiene que ver con la tercera característica de incredulidad que hay en la humanidad. O sea, la prioridad de los hombres, darse la gloria los unos a los otros. Dice Juan 5:44, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios único. O sea, hermanos, Jesús mismo se sorprendió de la postura de los judíos. Y por ello les dijo, ¿cómo podéis vosotros creer? O sea, ¿cómo vosotros podéis creer? Si ustedes buscan la gloria los unos de los otros. O sea, hermanos, que los hombres están hoy día más comprometidos con la voluntad y las disposiciones de hombres a conveniencia que con Dios. Porque responden a intereses. Seguramente hay personas, inclusive no dudo, que crean en esta pandemia hasta por interés. Porque se los ordenaron. Y no porque sea una convicción propia. Y de ahí que los hombres mismos permiten que los hombres dispongan de su voluntad, de su manera de pensar. Tú debes creer esto y ándale. O sea, hermanos, no es así. Porque no se trata de buscar la gloria de los hombres, de los unos a los otros, sino la gloria de Dios. Por ello Jesús preguntó, ¿cómo podéis vosotros creer? Y preguntó a los y lo dijo Jesucristo, ¿cómo vosotros podéis creer? Y así de la misma manera la pregunta es para nosotros, hermanos, ¿cómo podéis creer en lo que Dios nos manda? Esta pregunta no te obliga, hermano, a que creas tú en esto que pasa de la pandemia del COVID-19. Creer o no creer en lo que está sucediendo, hermano, es decisión de cada uno. Pero en lo particular les digo lo siguiente. Creo que es más sensato y prudente creer a no creer que exista, hermanos. Es más sensato creer a no creer que exista. Hermanos, la prudencia y la sensatez, escuchemos, la prudencia y la sensatez. ¿Qué es la sensatez? Un hombre juicioso, maduro y reflexivo. La prudencia y la sensatez no nos quita la valentía, hermanos. Pues
¿Qué vemos en David, el pequeño que enfrentó al gigante? Él fue un hombre valiente, pero ¿a poco no fue prudente y sensato, hermanos? Sí, porque él cuando fue a enfrentar al gigante y confiaba David mucho en Dios, él agarró y fue al río, tomó 5 piedras. ¿Y sabes por qué las tomó, hermana? Porque él dijo, por si las dudas. Entonces fue, sus 5 piedras las llevó y llegando frente al gigante, ¿a poco el gigante le dijo, oye, ¿por qué traes piedras y tu honda? ¿Qué, no confías en Dios? ¿No confías en Dios? No, David no se puso a discutir eso. Tomó una piedra y con su honda la lanzó y le pegó en la cabeza y después fue y le cortó la cabeza porque aún no moría el gigante. O sea, ¿qué vemos, hermanos? Que como te acabo de mencionar, la prudencia, la sensatez no están peleados con la valentía. Nosotros los cristianos confiamos en Dios y debemos confiar mucho, pero nada te quita, hermano, guardar tu sana distancia, guardar una cuarentena si está, si te es permitido por tu trabajo. Nada te quita salir solo a lo esencial, nada te quita quedarte en casa, nada te quita, no te quita la valentía, más bien te da prudencia y sensatez. Así fue David, hermanos. Por ello Jesús le dijo a estos hombres, ¿cómo podéis vosotros creer? Fíjense, esto es muy, muy importante lo que Jesús dijo. ¿Cómo? Les estaba preguntando, ¿cómo podéis vosotros creer? Y lo mismo así es equivalente a preguntar, ¿cómo hacer o qué predicar para que creas que si mueres sin pedir perdón a Dios y si no te apartas de la mala manera de vivir, te vas a perder por la eternidad? Si no te arrepientes. ¿Cómo hacerte entender para que te vuelvas un padre, una madre que se vuelva a sus hijos y ellos no se pierdan y terminan siendo provocados a ira? ¿Cómo predicártelo? ¿Cómo hacértelo saber? ¿Cómo hacerte saber o entender que te conviene vivir conforme a la voluntad de Dios y sus mandamientos? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo, amigo? ¿Cómo convencerte que es más sensato creer en Dios que en los hombres? ¿Qué te digo? ¿Cómo te convenzo que la vida en Dios es mejor que la vida en el mundo? ¿Cómo hacértelo? ¿Cómo predicártelo? ¿Cómo hacerte entender todo esto? Es lo que Cristo les decía, o sea, ¿cuál es la manera? ¿Cuál es la forma que ustedes quieren que yo utilice para que les muestre que lo que les estoy hablando todo es verdadero? Pues hermanos, esa postura de Cristo en su tiempo fue la misma que Dios tuvo para con el pueblo. La Biblia dice en Oseas 6, versículo 4, dice, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Palabras que empatan con la predicación de Cristo. ¿Cómo podéis vosotros creer? ¿Qué te hago, Judá? ¿Qué te hago, Efraín? O sea, hermanos, Dios habla de muchas maneras. De muchas maneras, busca todas las alternativas para que nosotros, la humanidad, nos volvamos. Hermanos, sí es verdad lo del COVID-19 o es mentira, pero al final algo ha generado que la gente, los trabajos cesen, que los clubes cierren, las escuelas de la misma manera, la mayoría del gobierno también está sin trabajar, solo lo esencial, las familias están en casa, sea verdad o sea mentira, hay un efecto mundial en todo esto, hermanos. Hay un efecto. Pero Dios a lo mejor permite todo esto para que el hombre entre a su aposento, reflexione y diga, a ver, ¿cómo estoy caminando? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi familia, mi matrimonio? ¿Cómo estoy delante de Dios? O sea, Dios les ha dado un tiempo a la humanidad al final del día, sea verdad o sea mentira, hermano. Lo creas o no lo creas. Hermanos, Dios dice, ¿de qué manera esperas que te llame?
O sea, hermanos, esta es una manera donde Dios extiende los lazos de amor. Sin violencia, sin nada, ándale. Yo no sé si algún oyente ha sido afectado por toda esta situación, al punto de que digas, es que yo ya dudo de todo lo que dicen, inclusive ya comienzo a dudar hasta de Dios. Pudiera haber personas que digan, no, es que yo pues ya le estoy creyendo más a Dios. Le creo más a Dios que le creo más al mundo que al mismo Dios. Ya como que estoy creyendo más en lo que dice la gente, las noticias, que la palabra de Dios. Y sobre todo por todo lo que se dice, se ve, se escucha. Si tú eres de esas personas, amigo, hermano, yo te invito a tener una actitud más bien de credulidad a Dios. Una actitud de fe a Dios. ¿Y cuál es esa actitud a la cual Dios nos llama? Tiene que ver con la cuarta característica de incredulidad de los humanos, pero que la Biblia nos dice lo siguiente. La cuarta es la postura de los hombres de Dios. Esa es la cuarta, hermanos. La postura de los hombres de Dios. Dice Jeremías 15, versículo 19, dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Es la cuarta característica y nos da dos promesas y una condición. Aquí el contexto de estas palabras, Jeremías comenzó a hablarle a Dios y a decirle, acuérdate de mí, Señor, visítame, no me reproches en la prolongación de tu enojo. Tú sabes, Señor, que por ti yo sufrí afrenta. Yo hallé tus palabras, Señor, y las comí, me alegré, invoqué tu nombre. Inclusive me aparté, dice Jeremías, me aparté de los burladores. Porque de Jeremías se burlaban, lo señalaban, nadie creía. Y era un tiempo donde la confusión, la duda y las preguntas surgieron de Jeremías diciendo, y en verdad si habrá Dios. Por ello llegó el momento en que dijo, ya no voy a hablar más de ti. Pero él mismo testifica, pero como un fuego ardiente había dentro de mí que me impulsaba a seguir hablando. Pero él había ya determinado una cosa, por lo que veía, escuchaba. Entonces, ¿y si no hay Dios? ¿Y si yo me estoy engañando? Inclusive Jeremías mismo dice, no me envanecí por saber tu profecía. Porque Dios hablaba a través del profeta y él lo creía, pero lo que veía y escuchaba lo comenzaba a hacer dudar, hermanos. Y él no se glorió de lo que sabía y de que Dios le hablaba, pero vean, qué tan fuerte fue el impacto de la sociedad, de lo que hablaban, de cómo actuaba la sociedad para con Jeremías, que llegó a tener un desánimo tremendo, que decía, Señor, ya no voy a hablar en tu nombre. Y por ello él llegó a decir, Señor, en tu ira, o en la prolongación de tu ira, acuérdate de mí, ten misericordia. Pues él pasó un dolor muy grande, y es por ello que Dios viene y le dice a Jeremías, si te convirtieres yo te restauraré. Le dice Dios a Jeremías, si te arrepientes, Jeremías, yo te restauraré, si te vuelves, yo te reintegraré al ministerio, y lo más hermoso de todo, le dice, y delante de mí estarás. Pero Dios le estaba haciendo un llamado a Jeremías a volverse, a arrepentirse de esos pensamientos que comenzaba a aceptar aquí en su mente, en su corazón, y decir, y si será verdad todo esto, si será un juicio de Dios, si será Dios quien habla estas palabras. Así puede estar hoy el cristiano con preguntas, con dudas, así como Juan estuvo. Y si todo esto del COVID será verdad, será mentira, nos estarán engañando. Solamente es parte del gobierno, de los organismos. Hermanos, Dios quiere venir y erradicar todos esos pensamientos en nosotros. Que seamos prudentes, sensatos y valientes. Por ello Dios vino a Jeremías al conocer su corazón y le dijo, si te convirtieres.
O sea, Jeremías, vuélvete a tu antigua manera de pensar. Cuando me buscabas, creías, amabas, me servías. Aquí estoy, Jeremías. Y entonces Dios le dijo, si te conviertes, delante de mí estarás. Hermanos, cuando María, la hermana de Lázaro, el que murió, tuvo la mínima oportunidad de estar delante de Cristo, lo vio, dice que corrió, se echó a sus pies y comenzó ahí a llorar delante de él. Porque María aprovechó esa oportunidad de estar delante de Dios, se rindió a sus pies, a Cristo. Quiso estar delante de Jesús. La Biblia dice a través de los salmos que David anhelaba estar a los pies de Dios. Abraham deseaba que Dios le comunicara las cosas. Hermanos, Pedro en la carta que escribe dice, o más bien él habla de la experiencia del Monte Santo. ¿Cuál es la experiencia del Monte Santo? Que Pedro, Juan y Jacobo, Cristo les dijo, vamos, subieron al monte y estando en el monte se les aparecieron Moisés y Elías y Pedro les dijo, Señor, bueno es esto para nosotros. Hagamos 3 enramadas, una para Elías, otra para Moisés y otra para ti. O sea, Pedro le estaba diciendo, Señor, ya no regresemos allá al mundo. Vamos a quedarnos aquí. Esto es bueno para nosotros, estar en tu presencia. Y ese es el anhelo del cristiano, un día poder estar en el cielo. En la presencia de Cristo, donde jugará nuestras lágrimas, no habrá más trabajo, el sol ya no caerá más sobre nosotros. Eso es lo que busca el cristiano, el anhelo. Pero hermanos, debemos erradicar toda duda, todo mal comportamiento, todo mal testimonio. Debemos erradicar esas cosas que pueden afectar nuestro caminar y debemos de mirar a Cristo. Por eso Dios le dijo, si te convirtieres yo te restauro y delante de mí estarás. Y es lo que Dios quiere con nosotros, que estemos en su presencia, donde Él te pueda comunicar las cosas. Donde estés ahí como estuvo Pedro cuando Él lo testificó, es bueno para mí. Pero hermanos, la ola de maldad, hermanos, hoy ha tenido un efecto sobre el mundo, sobre el cristiano mismo. Por ello, Dios le decía a Jeremías, si entresacares lo precioso de lo vil, si entresacares lo precioso de lo vil, llegarás a ser como mi boca. Y hermanos, si comenzamos a sacar lo precioso de lo vil, ¿por qué, hermano? Porque la duda, la confusión, la desinformación contamina nuestra manera de ser, de caminar como cristianos. Por eso, de entre esa vileza, hermanos, de entre esa duda, esa confusión, debemos sacar lo precioso. ¿Qué es lo precioso? La fe, la confianza en Dios, que tenemos su palabra, su bendita voluntad, que nos amó, que nos restauró. Debemos sacar lo precioso, porque recordemos que antes de Cristo todo era malo, herida y podrida, hinchazón de nosotros, desde los pies hasta la coronilla. Pero cuando Cristo vino a transformar nuestros pensamientos, nuestra manera de hablar, de ser, de actuar. Él comenzó a formarnos, a educarnos y venimos a ser diferentes. Saca todo eso precioso de lo vil, búscalo en tu persona y di, aquí está, Señor, nuevamente, porque si tú lo haces, dice Dios, serás como mi boca. Hermano, es tiempo de sacar lo precioso de lo vil. No dejemos que la vileza, que el mundo nos contamine. No dejemos que el mundo tenga un impacto en nuestra manera de pensar y de ser. Y caigamos en la ligereza, la imprudencia y la insensatez. Y andemos como si nada ocurriera, desafiando al gobierno, desafiando a Dios, tentando o aventándonos del pináculo como el diablo le vino a sugerir a Cristo. No, hermano, no te aventes del pináculo, es innecesario. Saca lo precioso de lo vil y serás como la boca de Dios. ¿Y sabes cómo será? Tendrás palabras para el mundo, la familia, para los hermanos. Tendrás palabras de amor. De ti saldrá el gozo, la paz. Es más, habrá compasión de aquellos que andan confundiendo, que no creen. Va a haber una compasión para decir, está bien, yo no te voy a convencer, pero yo voy a orar por ti.
Serás como la boca de Dios, habrá profecía y quizá de aquí a un mes, 2 meses, la gente diga, tenía razón aquella persona. Es verdad lo que nos predicaba. ¿Por qué? Porque serás como la boca de Dios, habrá profecía, discernimiento para los tiempos que estamos viviendo, habrá ese perdón, humildad en tu persona, ese entendimiento, sabiduría, inteligencia. Es más, habrá consejo en ti, hermano. Porque serás como la boca de Dios en este mundo. Serás la boca, como decía el hermano, serás el megáfono de Dios para el mundo, para tus hijos, para la iglesia, para todos. Porque Dios estará tomando tu persona. Dios hará contigo ello. Si entresacares lo precioso de lo vil. Pero hay una condición, hermano. ¿Cuál es la condición que hoy nos pone Dios? Y con esto terminamos. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. No adoptemos las formas de este mundo, hermanos. La incredulidad no es para los cristianos. La confusión y la corriente de este mundo no es para los cristianos, hermanos. Nosotros tenemos palabra. Nosotros tenemos profecía. Nosotros tenemos la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pedro dijo, tenemos la palabra profética más segura. Hermano, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Ni pienses, ni actúes, ni seas como el mundo, ni te hagas como ellos. Y que el día de mañana no sea que opines como el mundo. Que así como el mundo dice hoy, mucha gente dice, no, es que no hay COVID-19. No sea que mañana, hermano, por la duda digas, no, es que para mí que no hay ni cielo, no hay santidad, no hay Espíritu Santo, no hay perdón, no hay paz, no hay gozo, no hay amor. No sea que el día de mañana digas, es más, pues ya ni iglesia debe de haber en este tiempo. Hermano, hermana, Dios no quiere que te hagas como el mundo, Dios quiere que ellos se vuelvan como tú. Que el mundo se vuelva como nosotros, no nosotros al mundo. Que se vuelvan creyentes, que se arrepientan, que amen a Dios, que perdonen, que busquen el bien y que guarden los mandamientos. Conviértanse ellos a ti. Tú no te conviertas a ellos. Eso es lo que pide Dios de cada uno de nosotros en este tiempo, hermanos. Porque no podemos nosotros dudar de Dios. Hermano, cree en Dios. El hombre puede fallar, pero aunque el hombre falle o mienta, nosotros tenemos un mandamiento: sujetaos a las autoridades. Por ello es importante que seamos prudentes, sensatos, valientes en este tiempo y dependamos mucho de Dios y de su palabra. Es la invitación de parte de Dios en este día. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos, hermanos. Cerremos nuestros ojos para así poder concluir. Pues hermanos, qué hermosa es la palabra de Dios. Qué hermoso, hermanos, es ir a la palabra de verdad. Porque esta nos da respuestas, claridad. Hermanos, cuando yo veo que Cristo, que sus padres, que muchos cristianos se sujetaban a la autoridad porque no les pedían algo malo, eso a mí en este tiempo me da confianza y digo, si mi Señor Jesucristo lo hizo, ¿cuánto no más yo? No nos dejemos llevar o arrastrar por la
corriente de este mundo. El mundo, hermanos, se los digo, no ama a Dios. Cuando el amor de Dios no está en los hombres, ellos no les importa afectar a los demás o confundirlos. Lo que sí te puedo decir con claridad y sin miedo a equivocarte, sin miedo a equivocarme, es que Dios nos ama. Dios nos ama, hermanos. Dios nos ama mucho. Ese amor que Dios tuvo en nosotros, por nosotros, fue el amor que lo llevó hasta la cruz. Hermanos, si Él ya nos dio a su Hijo, ¿qué no nos dará? ¿Qué no nos dará? Si Él vela por las aves, vela por las flores, por la golondrina, por el gorrión, dice la Escritura, ¿no estará velando por cada uno de nosotros? Abramos nuestro oído y corazón a la palabra de Dios. Cerremos nuestro oído a lo que este mundo dice, porque desde el principio la serpiente vino a Eva para acarrear confusión y pecado. Pero lo que viene de Dios, la dádiva y el don, todo es bueno de parte de nuestro Señor y Jesús. Por ello, hermano, hermana, hoy te invito a que adoptemos esa actitud de credulidad, como lo dice la palabra de Dios. Así dice Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré. Delante de mí estarás. Hermano, hermana, yo te pregunto, ¿no quieres estar delante de tu Dios? ¿No quieres estar delante de Jehová? En la presencia de tu Rey, de tu Salvador. Si tú estás delante de Él, te será bálsamo, será fortaleza, será de grande amor para tu vida. Traerá ríos de agua viva para tu vida, porque Dios lo llena todo en todo. Yo te invito el día de hoy a que estés delante de Dios en este instante. Trae tu presencia, tu espíritu en medio de cada uno de los hogares de mis hermanos y hermanas. De cada uno de los que nos mira, trae tu precioso Espíritu Santo, Señor. Que así como le dijiste a Juan, id y decirle a Juan. ¿Qué le debían de decir a Juan? Le debían de decir: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Así es, hermanos. Hoy te hago saber de parte de Dios que en Cristo hay vida y libertad. Hay paz, amor y gozo. Hay credulidad y confianza. Aún en medio de esta pandemia, Dios traerá una paz que sobrepasa todo entendimiento en Cristo Jesús, aunque el mundo no lo entienda. Porque mientras había plagas en Egipto, había luz y había sanidad y había protección en Gosén. Y así es contigo, hermano. Así es contigo, hermana. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas, porque Dios está contigo. Él te ama y podrás estar delante de Él. Aleluya. Él está en medio de nosotros. Feel
tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y de amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y de amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y de amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Amén. Señor, ciertamente que la influencia celestial y de tu palabra sea mayor que la del mundo mismo, porque el mundo, Señor, con su influencia busca venir a ocupar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas. Pero Señor, tú dijiste en el primer y gran mandamiento: amarás al Señor con todo tu corazón, mente y alma. Y eso queremos los cristianos, convertirnos a ti, estar en tu presencia, ser como tu boca, Señor. Bendito Señor y Dios, ayuda a cada uno de nosotros, a cada familia. Ayúdanos a todos, Señor, a perseverar, porque tú dijiste: el que persevere hasta el final será salvo. El mundo nos presenta muchas pruebas y situaciones, pero Señor, en ti todo lo podemos. Como dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo todo lo podemos, hermanos. Bendito Señor, a ti te agradecemos por tu palabra, por tu amor, por tu influencia, por el ánimo que nos traes, por el bálsamo, Señor, que traes a la vida a las familias. Gracias por estar al pendiente nuestro. En el nombre de Jesús, muchas gracias. En el nombre de Jesús, muchas gracias. A ti te damos y amén. 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 Pues hermanos, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos a través de esta
red social del Facebook. Les agradecemos que se hayan conectado. Y bueno, pues les comentamos que los días martes también estamos dando un estudio de evangelización en un horario de 6:30 para aquellos o aquellas personas que quieran conectarse. Que Dios bendiga la vida de ustedes y bueno, pues estamos para servirle. Gracias, que Dios les bendiga. Hasta luego.